Hola, hola, buenas noches, bienvenidos los F oyentes a nuestro programa número 18. 18 ya. 18 ya. Qué bonito número. Wow. Y bueno, y tenemos a nuestra invitada de hoy, la licenciada Janet Sánchez Navarro. Muchas gracias por volvernos a visitar. Gracias por la invitación. A ti por estar con nosotros. Y es que ya tendríamos muchas cosas de qué platicar que quedaron ahí, ¿verdad? Sí. algunas. Un interés muy grande para lo que vamos a platicar este día, ¿no? Ya te conocían, no sé si quieres recordarles a nuestros 12 oyentes quién es la licenciada Janet, para los que no vieron la vez pasada. Licenciada en psicología, bueno, psicoterapeuta, es consteladora. Bueno, que a eso nos vamos a enfocar principalmente en el tema de hoy, ¿no? Sanando historias que no sabías que cargabas. Entonces, platicábamos antes de iniciar el programa que mucha gente desconoce lo que es una constelación familiar. A mí me ha tocado personas que me dicen, ay, es que invocas espíritus, y yo, no tiene nada que ver con eso, ¿no? De hecho, es un psicólogo el que implementa o hace esta dinámica, ¿no? De terapia o de apoyo a una terapia psicológica, ¿sí lo entiendo? Es correcto. Si nos quieres explicar, porfa. Sí, claro, con gusto. De pronto las constelaciones familiares son una herramienta psicoterapéutica, por supuesto, que permite a las personas conocer los orígenes de dinámicas que se presentan. El creador fue Bert Hellinger, en efecto, y Bert Hellinger hace una mirada en donde encuentra que existen dinámicas que se repiten y que coinciden y que entonces pasan de una generación a otra. ¿Y desde dónde surgen? Bueno, surgen desde lealtades, desde el inconsciente, surgen desde situaciones que muchas veces no se hablan en los sistemas familiares. ¿Qué podemos entender en este contexto como lealtad? Sí. Ok, la lealtad es aquello que hace que las personas puedan repetir una historia. Por ejemplo, aquel que tuvo un abuelo que fue alcohólico y que entonces el hijo no tomó nada de alcohol, pero el nieto toma muchísimo. Y entonces dices, ¿qué pasó aquí? La lealtad consiste en, por amor, desde las constelaciones se le llama desde el amor de niño, desde el amor infantil, repetir esa situación que aunque no estaba en la mirada consciente, sí estaba en la historia del sistema familiar que corresponde. Y entonces eso marca una pauta de lealtad. Es como decir, por amor al linaje, por amor a los ancestros, yo igual que tú, que es una mirada que tienen las constelaciones familiares, ¿no? Okay. Por ejemplo, podría ser una abuelita que, no sé, se fue engañada y se quedó sola y decidió quedarse sola, y las hijas crecen con la idea de que la relación con hombres no son sanas y prefieren quedarse solas como la abuela. ¿Más o menos? Así como esa hay muchas pautas, ¿sí? Es decir, la lealtad tiene que ver con aquello que se repite por amor, que además se repite inconscientemente, porque no es una repetición que se haga desde la conciencia, desde yo lo quiero repetir igual que el abuelo, el bisabuelo. No, o sea, no lo tienes identificado como tal. Porque está en el inconsciente, y por lo tanto las constelaciones familiares lo que hacen es traen al presente, a la conciencia, eso que no se había hablado, ¿no? Es como traer a la conciencia lo que no se conocía y traer a la vivencia actual las dinámicas del sistema familiar. Por eso hablamos de historias que cargas que no sabes. Exacto, sí. Sí, porque la mayoría de las personas tenemos dinámicas en el día a día. Sin embargo, hay situaciones que tienen que ver con nuestros sistemas familiares, que tienen que ver con los ancestros, linaje materno, linaje paterno, y entonces hay personas que no conocen la historia de sus sistemas familiares. Eso es muy interesante porque también es otra mirada de las constelaciones. ¿Qué tanto conocemos nuestras historias? ¿Qué tanto conocemos el linaje familiar del cual procedemos? ¿Cuáles son nuestros orígenes? De la línea de mamá, de la línea de papá, las historias de cada una y cómo se conformaron, cuáles fueron los contextos o los ambientes que permitieron que esa familia se conformara, y bueno, a partir de ahí todas las dinámicas, los traumas, los eventos afortunados, los desafortunados y bueno, todo lo que se puede ir presentando en un sistema familiar. Oh, y eso tiene que ver, o me suena así como cuando hablan del karma también. ¿Tiene algo que ver? ¿Está conectado con eso? No. Las constelaciones familiares están más vinculadas a lo sistémico, es decir, a lo sistémico como sistema familiar,
Cuando digo ancestros me refiero a que tenemos generaciones, los padres, los hijos, ¿no? Los abuelos, los bisabuelos y, bueno, Bergelinger hablaba de los chostos, ¿no? Los tatarachostos, como los chostos el origen, ¿no? de... Como los orígenes, exactamente, sí. Entonces es como más bien la mirada del sistema desde sus antepasados, ¿sí? Desde dónde venimos. Pues es como encontrar el origen, como si tuviéramos una enfermedad y hay que combatir desde lo que lo produce. Claro, sí, sí. Encontrar por qué, en el ejemplo que ponías, por qué esa pareja de pronto dice, y los varones fueron como algo de riesgo. No es lo mismo una mujer que viene de un sistema familiar en donde hubieron buena mirada hacia el varón, por ejemplo, y el varón tuvo buena mirada hacia la mujer, y entonces venían familias estructuradas en donde habían matrimonios, en donde habían familias que con dinámicas de lindo y no tan lindo funcionaban bien, a mujeres que venían de un ambiente hostil, de ambientes de guerra, de ambientes en donde la figura masculina no fue la más loable, no fue la más amorosa. Y entonces desde ahí, claro que la mirada no va a ser tan favorable en ese sentido. Tiene que ver con la historia. Si nos plantamos en este tema ya así de las constelaciones familiares, podríamos decir que algunas decisiones que tomamos son derivadas de acciones de nuestros ancestros o por lealtades. En algunas ocasiones podemos ver que las lealtades llevan a hacer o a dejar de hacer cosas. Esto no significa que la responsabilidad de todo lo que hacemos hoy en día tenga que ver con los ancestros, por supuesto que no, y eso es importante aclararlo, porque de pronto es como, bueno, aquí la culpa la tuvo el abuelo, la abuela, no, nosotros todos somos responsables de lo que elegimos. Sin embargo, las constelaciones familiares nos ponen herramientas que nos permiten ver lo que no se veía, como de pronto en una representación sistémica ya como una constelación familiar es eso que nunca se dijo, esa persona que fue excluida, ese tema que se mantuvo como un secreto, esa situación que llevó incluso a una enfermedad biológica o de salud mental, y entonces lo que hacen las constelaciones es decir, mira, esta dinámica viene de aquí, y esto que viene de aquí es posible sanarlo. Y bueno, las constelaciones familiares solamente son una de las tantas herramientas. Existen muchas más, pero de pronto aquí, enfocándonos en este tema, es como desde aquí podemos ir sanando y encontrando vías de resolución. ¿Es necesario llevar un proceso de terapia psicológica con un profesional para que él te presente la opción de tomar una constelación familiar, o puedes entrar en una constelación familiar sin el previo a las terapias? Yo sugiero que sí sea una cuestión de abordaje psicoterapéutico. ¿Por qué? Porque todos los abordajes de proceso psicoterapéutico tienen seguimiento y es importante que sean dados por un profesional. Hoy en día hay un tema de cuidado de nuestra salud, en donde tenemos que ser muy cuidadosos de con quién acudimos y ver que realmente esas cédulas que presentan sean verídicas. Que además de eso, el proceso terapéutico es no solamente la sesión que se lleva en el día a día, sino un seguimiento a todo el proceso que cada consultante realiza. Entonces, ¿quiénes pueden ir a constelaciones familiares? Aquellas personas que estén teniendo un proceso psicoterapéutico y las constelaciones sean un apoyo. Hay quienes sí lo pueden llevar de manera independiente, sin embargo, lo sugerente es que no se quede solamente como un taller de un fin de semana, sino que sea un seguimiento con un profesional, por supuesto. Ni pensar que, por ejemplo, la constelación es como saltarse 3 pasos de la terapia, ¿no? O sea, no. Tampoco es mágico como en una serie de Netflix que se hizo muy famosa. Sí, ya sé de qué me estás hablando. De pronto nos dan como la pauta de decir, bueno, tengamos una idea de que es una constelación familiar, porque cuando hablan de constelaciones, no todas las personas nos remitimos al sistema familiar. Hay quien dice la constelación y nos vamos al cielo, pero de pronto aquí es como simplemente ponerle el foco y decir, de esto trata una constelación familiar. ¿No? Creo que en ese sentido, más gráfico que realmente en ejecución profesional, puede darnos una mirada, no más allá. ¿Quiénes están facultados a realizar este tipo de actividades? Las personas que han tomado una formación como consteladores familiares.
en la Ciudad de México, en nuestro estado, hay instituciones específicas que se dedican a este tipo de formaciones. Aunque el creador fue Bert Hellinger, pues él ya no se encuentra, ya falleció, y entonces tuvimos una lamentable pérdida con él, pero de pronto sí se quedaron estudiantes, escuelas que tienen como toda la formación para poder llevar a cabo esto. Es una especialidad, aproximadamente estamos hablando de 3 años y medio, en donde hay toda una formación y que no es como tomaste un curso y ya lo puedes llevar a cabo, no funciona así. Sí hay toda una especialización. Por eso el de consteladora, porque tú ya llevaste el proceso de preparación o especialización. Es una especialización. De 3 años y medio, o sea, es que ya los cursitos que ya sabes, nos ponen ahora y por eso hay tantos coaches, ¿no? Entonces, yo soy consteladora, me tomé un cursito de 3 a 6 meses y dices, no, la neta no funciona así. No funciona así, no es una cuestión únicamente de, es que se pone en boga. Está porque moda, aparte, ¿no? o sea, quiero pensar que ya traes tú la carrera de psicología para poder ser un... Es correcto, sí. O sea, no es que yo como contadora llego a 3 años y ya soy consteladora, no. Lo ideal realmente es que sí sea una persona que se dedica a la psicología, que es psicoterapeuta, porque también hay formaciones en donde personas, como tú lo mencionas, tienen esta formación. No significa que no pueda ser. Lo idóneo sería, es que estamos hablando de un tema de salud mental, es que sigamos como en ese cuidado de esa línea. Sí, claro. Para que podamos tener de pronto también resultados que sean favorables y que no nos sorprendan de pronto, ¿no? Ok. ¿Qué tipo de problemas pueden trabajarse con las constelaciones familiares? Bueno, se pueden trabajar temas de salud, enfermedades, se pueden trabajar temas familiares, se pueden trabajar temas de pronto de dinámicas ancestrales, temas personales, temas con linaje materno, linaje paterno. Básicamente es posible trabajar muchas dinámicas que se trabajan en psicoterapia sesión a sesión. Pero, por ejemplo, puede ser un tema en específico. Si yo voy a terapia contigo y mi tema es, no puedo tener como que una relación a largo plazo, ¿eso podría ser una herramienta para tratar en una constelación? Sí, podemos trabajar temas, en las constelaciones familiares se trabajan temas específicos, como el que acabas de plantear tú es un tema específico. Y entonces, a partir de eso, surge como una dinámica de indagar qué fue lo que pasó contigo, qué fue lo que pasó en tu sistema, qué ha pasado con las mujeres del sistema familiar, en este ejemplo que acabas de mencionar. Y así como esto, lo podemos hacer en cualquier otra dinámica. Estamos hablando de constelaciones a nivel personal, también hay constelaciones en dinámicas empresariales, hay constelaciones en otro tipo de contextos o dinámicas. Es decir, las constelaciones familiares es una herramienta terapéutica que además nos permite trabajar cuestiones personales y cuestiones de enfermedades, de ver, hay enfermedades que tienen origen sistémico, sí. ¿Por qué? Porque fueron situaciones que no se trabajaron terapéuticamente hablando y entonces el cuerpo somatizó, pero como el cuerpo tiene una memoria, se quedó en la memoria, en los genes, se quedó en esa dinámica y entonces se fue transmitiendo de una generación a otra, ¿sí? ¿Qué tema podemos trabajar en constelaciones familiares? La mayoría. Hay casos en donde no. Por ejemplo, cuando una persona está en duelos y el duelo es reciente, hace 2 semanas, hace 2 días, recientemente falleció alguien y esa persona quiere constelar, no. No has procesado la pérdida. No, todavía está en el momento del insight, le va todavía a llevar ese proceso de insight, de el darse cuenta de qué es lo que le está pasando en ese proceso. No está todavía listo para una mirada, sí todavía en tiempo presente y en tiempo real, está en un proceso. Entonces podríamos decir que no precisamente en el tema del duelo, pero si hay acciones que son recientes, no es recomendable hacer una constelación familiar hasta que proceses lo que estás viviendo. Sí, de ahí la importancia de decirte, una constelación familiar puede resultar mucho más satisfactoria si tiene un proceso terapéutico. Es decir, importante aclarar, las constelaciones familiares no son magia, no es sustituyo con una constelación un proceso terapéutico, no se sustituye. Sí nos aporta herramientas y recursos que pueden ayudarnos a ver de manera más clara y quizás un poco más rápida lo que dinámica. Tienes que trabajar o darle más atención. Sí, exactamente, justo.
Ok, bueno, hay como que mitos y mitos, verdades y mentiras, ¿no? Esto, en este proceso de las constelaciones familiares, no tomas nada, no te meten ningún alucinógeno como en la ayahuasca. También se usa aquí. Bueno, Sí. bueno, fíjate que acabas de tomar un tema bien Te interesante abre la que para mente. quienes nos dedicamos al mundo de la psicoterapia y también a este tema de constelaciones es, hoy en día han surgido nombres que se le hacen adecuaciones y parece que surgió algo nuevo. Realmente no surge nada nuevo. Es como querer adecuar algo y querer ponerlo en boga. Y de ahí es de donde tenemos que tener especial cuidado. Porque como tú bien lo dijiste, no todo lo que te están ofreciendo realmente es una cuestión que te va a ser útil o que es genuinamente saludable. Sí, la importancia de que vayas con alguien que esté capacitado, porque a mí sí me ha tocado ver gente que se lanzó a la ayahuasca y dicen que se tuvieron un viaje muy, muy, muy incómodo o muy feo o ya en riesgo de salud, ¿no? Un vómito, un dolor de cabeza muy fuerte, porque no saben pues qué les dieron de tomar. No, la constelación Sí. familiar, por lo menos lo que trabajo, yo no trabajo con nada de esa dinámica porque, por eso te mencionaba, hay como nombres que hacen adecuaciones, pero no es idóneo. ¿Nos podrías dar así como que un recorrido de cómo es una sesión de constelaciones y qué puede experimentar uno? Ok. Básicamente las constelaciones familiares se pueden hacer de manera individual o de manera grupal. Cuando se hacen de manera grupal es como en el mismo grupo se eligen a los representantes para los temas que se vayan a tratar y los representantes son los mismos asistentes. Algo importante que ocurre aquí es que así como en todo proceso de terapia grupal, lo que se trabaja en ese lugar se queda en ese lugar. El proceso que se trabaja en ese momento se sugiere que durante por lo menos un mes no se hable absolutamente de fui a una constelación y fíjate que me fue de tal o cual manera. No, porque ese tiempo es un proceso de acomodo, es un proceso de continuar ver, de introspección exactamente, y entonces es como un tiempo para ti. La constelación familiar en grupo funciona así. Y de manera individual también se pueden hacer y se pueden llevar a cabo. Aquí depende mucho del constelador, que puede utilizar objetos, que puede utilizar símbolos que también nos aportan y nos ayudan para poder llevar a cabo una constelación individual. Ok. ¿Qué papel juegan las emociones no resueltas de generaciones pasadas en este proceso? Bueno, la función que se pueden tener es que de pronto haya personas que digan, y yo no sé por qué cuando pasa esta situación yo me pongo bien sensible. O cuando yo veo una película de tal, o escuché una canción que nunca había escuchado y de pronto sentí, bueno, Los famosos déjà vus. quizás un tanto como, quizás pueda llamarse como un tanto esto, porque pues nosotros tenemos, además de una carga genética y biológica, tenemos una memoria emocional y una memoria corporal ancestral. Es decir, esto que nosotros somos en tiempo presente también tiene que ver con lo que vino de mamá, lo que vino de papá, y entonces ahí hay memoria. ¿Qué cosa era aquello que ellos vivieron? Y entonces las siguientes generaciones, claro que van a traer dentro de la carga genética y dentro de la historia que los padres hayan vivido, emociones. Entonces, más allá de que puedan haber habido una dinámica de heredar emociones, hay memoria de una emoción. Y bueno, la responsabilidad aquí en tiempo real, en tiempo presente, es qué tanto nosotros nos hacemos cargo de nuestras emociones, de manera, primero, de la autorregulación, de poder identificarla. Ah, estoy sintiendo alegría, estoy sintiendo tristeza. Así como las más básicas que decimos, tenemos hambre o tenemos sueño, que esto es mucho más fácil identificarlo, también poder identificar cuando alguna otra emoción se puede estar percibiendo en algún momento o ante cualquier contexto o circunstancia también. Por ejemplo, no sé si la hayan visto y tal vez me vea mal haciendo referencia a algo que no sé si todos los que estamos en este programa la vieron. En la serie esta que te comento de Netflix está el tema de que la chica no podía prosperar en lo económico por un tema de la abuela. ¿Así funciona esto? No necesariamente. Cada constelación es muy particular. No significa que la constelación de una persona sea la misma para otra, aunque pueda ser una temática parecida.
Okay. Nunca una constelación va a ser similar a otra. ¿Por qué? Porque las constelaciones familiares tienen que ver con la historia de cada persona, ¿sí? Y tienen que ver con las dinámicas muy particulares. Entonces, no es una repetición de una técnica, no. Esto es la mirada de ese sistema familiar, de lo que la persona coloca al momento de hacer la constelación familiar, que va a ser siempre única. Tu constelación, la constelación de ella, la mía, nunca va a ser la misma. ¿Por qué? Porque son personas diferentes, dinámicas e historias diferentes. Siempre todo esto es una mirada exclusiva. Ok, si nosotras tres hiciéramos una constelación y yo le pido a Evelyn que participe en la mía o en mi tema, porque así le entiendo, el hecho de que ella participe en mi constelación o en mi tema, ¿le ayuda a ella? ¿O cuál es el objetivo de que sean grupales? Bueno, cuando hay una constelación que es grupal, todos los representantes, todos los asistentes a este taller vemos. ¿Por qué? Porque el tema que alguien trabaja, pues puede tener que ver con la historia de también quien está allí en ese momento en el grupo. Que ahí es como una cita. ¿Por qué? Porque todos tenemos mamá, todos tenemos papá, todos tenemos un sistema familiar del cual provenimos y hay dinámicas que puedan ser parecidas, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que cuando trabaja uno, los demás, por resonancia, hacen como la mirada, es decir, estoy viendo esto que a ella le pasa, a mí también me ha pasado. Ah, mira, en mi sistema familiar pasó algo parecido a Es eso como que cuando está echamos el representando. cafecito con las amigas y coincidimos, ¿no? Sí. ¿O no? Son coincidencias de algunos momentos o de algunas historias, ¿no? O tal vez como cosas generacionales. Hay dinámicas que sí son generacionales y que definitivamente tienen que ver con cómo se resolvieron o cuáles fueron las pautas de resolución de cada sistema, porque cada sistema resuelve de manera muy particular. Ok, yo me voy a aventar la primera pregunta y de ahí vamos una y una. Adelante. Mariano Hernández, muchas gracias por sintonizarnos. Él quiere saber si es cierto que el karma existe, porque él siente que está pagando hasta la de sus ancestros. Bueno, desde las constelaciones yo no podría decirle una temática del karma. Lo que sí le podría decir es que es importante que tenga una mirada hacia cómo fue la dinámica de ese tema en su familia. ¿De dónde viene? ¿De mamá, de papá? ¿Quiénes en la línea de mamá o de papá presentaron una dinámica como la que está presentando? Y en función de eso, el que pueda hacer una constelación familiar para hacer una mirada y poder resolver, le podría ser de utilidad. Ok, como que identificar el origen. Identifica el origen, identifica de dónde viene eso que tú estás percibiendo y qué tanta lealtad hacia qué linaje puedas estar teniendo. Y ¿Qué entonces es lo que te ahí vas a provoca dar, esta? sí, para que entonces pidas un permiso para hacerlo diferente, por ejemplo, ¿no? Como yo identifique que viene del linaje de mamá, o que viene de papá, o que viene de ambos, y entonces encontrar una forma de pedir. En constelaciones se dice, pedimos permiso para hacerlo diferente. Es todo un proceso también, y bueno, también podría venir bien un proceso terapéutico de introspección, ¿no? Sí, como claro. de tener más recursos y más elementos que le permitan encontrar nuevas maneras de ser y de estar, y de ir hacia la prosperidad. Ok. Y tenemos también otra pregunta de Carmen González, que ya la tratamos un poquito, pero nos pregunta qué es la constelación, si es como una terapia. Si nos puedes repetir, Liz, por Claro, favor. sí, por supuesto. Las constelaciones familiares son herramientas terapéuticas que nos permiten poder ver las dinámicas de nuestro sistema familiar. Se convierte en una herramienta terapéutica cuando no solamente nos quedamos en una constelación, sino cuando esa mirada nos lleva a un proceso terapéutico en donde podemos seguir viéndonos, identificando nuestra historia y poder aprender a ver que la historia de los padres o de los abuelos no necesariamente tiene que ser la propia, que podemos hacerlo diferente si eso nos trae salud mental. Okay. Se me viene ahorita a la mente, yo puedo ir a terapia contigo y llevamos, no sé, unas 5 sesiones y yo siempre llego y te digo que tengo problemas con mi mamá y que no puedo comunicarme y chalala, chalala. En una terapia se puede llegar al mismo punto de la constelación familiar o qué diferencia hay. Bueno, hay de pronto que yo admito que en las constelaciones familiares podemos avanzar un poquito más
que de lo que se avanza en sesión a sesión. En algunos casos yo no puedo hacer la generalización, pero en algunos casos esta dinámica sí se puede presentar así. No siempre, porque el proceso terapéutico tiene un seguimiento, ¿sí? Tiene como de pronto el acompañamiento, la identificación, el darte cuenta, la toma de decisiones, el insight, el ¿no? ejercicio después de... Exactamente. Entonces, una constelación, en ocasiones sí es posible que digan, yo sentí que trabajé muchísimas sesiones, o ¿por qué? Porque como se trabaja con el campo morfogenético, porque se trabaja con todo el sistema familiar puede arrojar información que conscientemente no podemos tener. Bueno, y aparte, tú sales de la sesión, considero, ¿verdad? Tú sales de la sesión y traes como que la ardilla activa del tema que trabajaste, porque yo tengo amigas que constelan frecuentemente y dicen que de repente te ves en una situación que antes era conflictiva y que ahora la manejas diferente, o sea, es como que tu chip ya cambió, ¿no? Claro, y es que esto tiene que ver con lo sistémico, porque lo sistémico funciona como unas piezas de ajedrez. Mueves una pieza y hay un efecto eco. ¿Sí? Al momento que moviste esa pieza, ya el efecto empezó a hacer todo el movimiento. Las constelaciones familiares funcionan un tanto así. Haces el cambio de mirada, haces el cambio de lugar, tomas el buen orden. Las constelaciones tienen órdenes, tienen jerarquía, tienen equilibrio y tienen sentido de pertenencia. Cuando hacemos esta mirada en este sentido, eso hace que las personas podamos identificar con mayor rapidez y con mayor eficacia dinámicas que antes, por estar en el inconsciente, no era posible verlas. Que al verlas eso facilita, y también que podemos reconocer, antes yo reaccionaba de tal manera en función de una lealtad que tenía, pero hoy en día estoy funcionando distinto porque ya vi la lealtad y decidí que no quiero seguir esa lealtad, porque además no era una lealtad saludable. Ok, Ivonne Jiménez creo que tiene una duda, dice que, o sea que hay situaciones que la terapia de constelación no se puede llevar a cabo. Sí, en efecto, hay situaciones en donde no es sugerente llevar a cabo constelaciones, lo mencionábamos en temas de duelos, en temas de embarazos. Pero cuando son recientes, ¿no? El duelo es reciente y no han pasado el proceso. Cuando no ha pasado, se sugiere que en tema de duelo, porque los temas de duelos también son constelables, estos se llevan a cabo después de 6 meses de que ha sucedido un evento de un duelo significativo, no necesariamente una muerte, sino un duelo significativo en la vida de la persona que consulta. La sugerencia es que hayan transcurrido por lo menos 6 meses y a partir de ahí poder tener como una mirada a través de las constelaciones, previo, por supuesto, a un proceso psicoterapéutico que sería idóneo, pudiera haber llevado antes. Fíjate que hay aquí una pregunta que tenemos ya de Ubaldo Tobilla, que ¿dónde pueden hacer esta terapia? Bueno, en nuestra ciudad habemos muchísimos consteladores que pueden llevar a cabo sesiones, y lo único importante es que puedan ver que haya una certificación de personas especializadas, que habemos hombres y mujeres consteladores. Hay diferentes clínicas aquí en donde terapeutas trabajamos, además de proceso psicoterapéutico, esta herramienta de constelación. Pero vamos a aprovechar que tú estás aquí con nosotros para que les des tus datos y si están interesados que se acerquen a ti y pues ya les puedes dar fechas, ¿no? Si tienes alguna sí, claro. en puerta. Sí, claro, tenemos en puerta una próxima que va a ser el 30 de mayo, tendremos un tema de constelaciones familiares. Generalmente el trabajo que yo realizo es con un número específico porque es importante para mí que todos los que acuden a un proceso, todos se lleven el trabajo de la constelación. Y no nada más como la representación. Llenar por llenar, ¿no? O sea. No, porque es un trabajo realmente que atiende a la persona, atiende a la necesidad y bueno, es un trabajo al servicio de la vida. Esto es como también importante para mí mencionarlo. ¿A dónde puede ir? Si puedo compartir los datos, con gusto. El teléfono 961 11 615 22. Ahí pueden contactarme directamente y bueno, también pueden escribirme vía Facebook, vía Twitter, ¿no? Pueden llamarme por estos medios, redes sociales, que yo también estoy allí en estas redes sociales. Y bueno, directamente contactándome le puedo dar la dirección del consultorio en donde nos encontramos actualmente, que también es un espacio en donde se trabajan
constelaciones individuales y también constelaciones grupales. Ok. Enrique Ruiz dice, hola, buenas noches, una pregunta. ¿Cómo puede una constelación ayudarme a superar una ruptura sentimental? ¿La formación familiar influye en el proceso de superación? Bueno, aquí es como lo que venimos mencionando. Si una constelación familiar le permite poder tener una mirada, habría que ver cuánto es el tiempo de esta ruptura y si ha transcurrido el tiempo que mencionamos. Okay. Sugerente 6 meses. Si ha transcurrido, está listo ya para hacer una constelación familiar y si no, podría empezar con un proceso terapéutico que le permita asentir y autorregularse ante esta pérdida que para él seguramente en este tiempo va a estar teniendo como consecuencias y dinámicas diferentes de las que tenía antes de esa ruptura. Ok. ¿Qué tan efectivas son y cómo ves la reacción de las personas que has acompañado con esta técnica? Bueno, la reacción nos las da en el momento en que se está llevando a cabo, porque hay una lectura no solamente desde lo sistémico, desde cómo funciona su sistema familiar, también hay una lectura corporal, hay una lectura en donde la persona habla no solamente desde lo que expresa, sino desde su lenguaje corporal, cómo está sintiendo y asintiendo hacia las dinámicas que una constelación le presenta. ¿Cómo podemos obtener cómo se siente la persona? Porque siempre hay un antes y un después. Es como cuando el antes de un evento traumático y el después, cuando tú tienes una herramienta que te ayudó a resolver, a sanar o encontrarte que habían otras formas de hacerlo y de hacerlo diferente. Entonces ahí podemos tener estándares, tanto lo que expresan las personas, el lenguaje corporal y toda la dinámica que se presentó durante se llevó a cabo esa constelación familiar. ¿Se necesita creer en algo espiritual para que funcione? No, no tiene que ver con una connotación espiritual o religiosa. Esta es una herramienta que pone de manifiesto la mente inconsciente, que pone de manifiesto los sistemas familiares y que bueno, basta con que haya una persona especialista y que hayan temas específicos, espacios para poder llevarse a cabo. Sí. Ok. Y eso tendrá que ver, bueno, no sé, hay una, sí es actor y escritor y todo, chileno, muy conocido, Alejandro Jodorowsky. Él tiene un libro y creo que va a salir ahorita en estos días su película sobre la psicomagia. Y en la psicomagia siempre trata justamente, hace este tipo como de, pues ya lleva años haciéndolo y supongo que es algo como una constelación, que los pone así como varias personas, a ver, tú eres, no sé, la mamá o el esposo o el hijo, quién sé yo, los pone como en un estilo, un orden así como ocupando el papel de cierta persona que está, con la que están haciendo esta constelación. Y luego también habla mucho de los nombres de esas personas, por eso él siempre ha dicho desde hace muchos años que no se les debe de poner los nombres de los ancestros, como todo lo que hace el mexicano, ¿no? Todos en México hacemos eso, de que le pones el nombre del abuelo, luego al hijo, luego al nieto, todos se llaman José, ¿no? José 1, José 2, José 3. Claro. Y así se va. Pero siempre decía este escritor, no hagan eso, ¿no? Porque eso ya trae todo un registro también, no solamente como decías, que puede ser algo como de su ADN, algo de lo que tenga que la ver lealtad en cada uno, parte de la lealtad, pero sí infiere mucho. Y sí, se han hecho varios estudios de todo esto y yo creo, bueno, sí creo en esta parte hasta científicamente, de que sí tiene que ver esta parte, ¿no? O sea, como sé que sí vienes trayendo esta parte que ha involucrado a tu familia, no sé si sean como las lealtades o algo así, pero sí viene todo esto, tiene mucho que ver con el nombre, ¿no? O como decías hace un momento, si es que el abuelo era borracho, pero a lo mejor el hijo no, pero el nieto sí, o cosas así, o violento, o qué sé yo, una mujer también, no sé, pueden ser distintos factores, ¿no? Pero esto se tiene que ver, o bueno, tiene mucho que ver con las constelaciones y psicomagia, lo llamamos psicomagia, ¿sería algo similar? No, de hecho, esto que tú mencionas, hay como 3 elementos de recursos importantes. Jodorowsky habla acerca de la psicomagia, pero él lo trabaja desde dinámicas de ritual. Las constelaciones familiares lo que hacen no es un efecto mágico, no es magia, es como
vemos lo que hay en el sistema familiar. El sistema familiar aporta los recursos, no lo aporta la magia, no lo aporta ningún ritual mágico o místico, no. Es la historia de cada persona, es cómo esta persona lo vivió, cómo lo está viviendo en momento real, cómo fue para los ancestros. Y esto que tú mencionas, que aunque en las constelaciones familiares sí lo percibimos, porque tiene una importancia, Sigmund Freud lo mencionó, la repetición del nombre, no solamente la repetimos, ¿no? Aquí hay una historia de Juanes, y entonces Juan, que fue médico, y el siguiente fue médico, y entonces, y pasa lo mismo con los artistas, y pasa lo mismo con cualquier especialidad o cualquier oficio. Y entonces aquí es, la repetición del nombre trae consigo una repetición de historia. En las constelaciones familiares lo que hacemos es ver, ¿y qué le pasó a este Juan? No, pues este Juan fue muy próspero, y entonces el otro también fue muy próspero, y entonces el que sigue, muy próspero. ¿Cómo le vas a nombrar al que sigue? Pues Juan, porque todos fueron prósperos. ¡Qué bendición cuando se trata de algo bonito y algo lindo! Que le herede eso. Pero ¿qué pasaría si entonces ese mismo Juan no solamente es próspero, también tuvo dinámicas que no lo llevaron a ser feliz en la vida? Así como la prosperidad, también lo otro. Y entonces, ¿qué es sugería? como papel calca. Sí, porque entonces Sigmund Freud hablaba de repites el nombre, repites la historia, ¿sí? Y entonces Bert Hellinger, cuando hace la mirada, decir, qué interesante que este nombre traía consigo esta situación. Y no es casualidad, cuando hacemos la lectura en la mirada desde el árbol psicogenealógico, que las constelaciones familiares también se apoyan de esta herramienta, podemos encontrar que en el árbol genealógico vemos, hubieron estas enfermedades, hubieron estos trabajos, hubieron estas situaciones de pareja, hubieron estas cuestiones de prosperidad, o estas cuestiones que las personas batallaron con la prosperidad. Y entonces el árbol genealógico se convierte como un mapa de ruta, de poder identificarnos y decir, yo igual que tu mamá, yo igual que tu papá, o yo parecido a un ancestro. Es como ¿no? Volver al futuro. Como más bien ver, ¿no? Como ver dinámicas, sí. ¿No? Que es importante poder quitarle este tono de mágico, místico. No, simplemente es decir, tengo recursos para ver el mapa completo de mi historia y a partir de esos recursos poder elegir, poder encontrar un camino diferente, ¿sí? Porque hay dinámicas en donde, por ejemplo... Es como voltear a ver la historia y tomar las decisiones diferentes. Claro. ¿No? Sí, pero sí, consciente. Claro, porque lo que no se veía estaba inconsciente, pero cuando lo vemos podemos traerlo a la conciencia y entonces tomar acción, ¿no? En sentidos, voy a poner un ejemplo muy específico. Cuando alguien tiene una dinámica que se repite una y otra vez, tiene que ver con una lealtad. ¿Por qué? Porque ya una repetición dices, bueno, puede ser esta coincidencia. 2 ocasiones, bueno, le tocó, pero 3, esto es un patrón. Y este patrón no solamente tiene que ver con cómo se tomaron las decisiones o qué se hizo en tiempo de la vida de la persona, es cómo llegaste a este patrón, en dónde lo aprendiste consciente o lo aprendiste inconscientemente, y qué tanto este patrón tiene que ver con lo que mencionábamos, con la lealtad que no estaba vista. Y entonces a partir de eso poder encontrar nuevas dinámicas, que el contexto de las constelaciones familiares es precisamente eso, no es magia, no es me ahorro más sesiones terapéuticas, no, es una herramienta que me permite tener recursos para poder ver un campo de una forma explícita, clara, y que me dé herramientas o recursos para encontrar nuevas estrategias, nuevas resoluciones, nuevas miradas, nuevas autorregulaciones. Un respiro. Honrar la historia también de los ancestros, ¿no? Porque ellos lo hicieron con los recursos que ellos tuvieron, pero nosotros, las generaciones que seguimos, las más adelante y las que están por venir, tenemos recursos diferentes también, ¿no? Como encontrar la forma de estar bien. Ok, entonces sería, ¿cuál es el mayor aprendizaje o transformación que alguien puede obtener en una constelación familiar? Pues esto que acabo de mencionar, que podamos vernos, reconocernos, hacernos cargo, ¿no? Como decir, mira tu historia, mira de dónde viene, hónralo, agradécelo y también elige a partir de eso que ves, qué quieres hacer con esto.
que esta es una mirada de todos los procesos psicoterapéuticos. Las constelaciones lo que hacen es como si nos los pusieran acá con elementos, más la psicoterapia que llevamos también en el día a día para aquellos que llevamos psicoterapia es nos veamos, aprendamos a encontrar recursos, aprendamos a sanar nuestras heridas, aprendamos a estar en la vida de una mejor manera para poder dejarle ese legado a las siguientes generaciones. Alguien que no cree en este sistema o en este método, si llega, ¿le funciona o se va a bloquear? No necesariamente tienen que creer, porque así como en las constelaciones familiares en la psicoterapia, no es una cuestión de fe, es una cuestión de un recurso que puedes elegir tomarlo o puedes elegir no. Nos pasa hoy en día con las redes. No, pero por ejemplo, yo puedo llegar a terapia y siempre he dicho que si tú no eres honesto, entonces no te va a funcionar, ¿no? O sea, claro. Y quiero pensar que sería lo mismo en la constelación. Si tú llegas nada más porque quieres salir de la duda o quienes nada más han saber a llegado quién te así, encuentras, ¿no? Esto es bien interesante, lo que acabas de mencionar es interesante, pero tiene de pronto esta parte tan benéfica, este proceso terapéutico, que es como, es imposible salir de un taller de constelaciones familiares sin que te lleves algo de bien para ti. ¿Por qué? Porque viste historias, porque viste dinámicas, porque aprendiste cosas. Entonces, no te puedes ir como si nada hubiera pasado. Algo bueno seguramente te vas a llevar de algo un taller. Se mueve. Se mueve, es imposible que no se mueva algo, ¿no? Mira, que ya nos están felicitando. Lisbeth Vázquez dice, está increíble esto de las constelaciones. Ella desconocía este tema mucho, creo que yo también desconocía un poco sobre esto. Ay, excelente que nos ves y que empieces a saber de esto, porque considero que es algo muy bueno, ¿no? Claro, sí, y importante que lo den ustedes a conocer, porque es una herramienta terapéutica que no solamente está en boga, sino que nos permite poder sanar de muchas maneras. Y que se conozca, ¿no? Te digo, yo había escuchado comentarios que creían que era como invocar espíritus y... No. O no sé a dónde los hayan llevado, ¿verdad? Porque no se prenden velas, no llevan túnicas. No. Sí, por eso es como decir, aclaremos, no es magia, no es místico, no es una cuestión que te va a resolver la dinámica que no has resuelto en 1000 años, en 20 años, ¿no? Es una dinámica que te permite tener recursos para verte, para sanar y para poner orden, ¿no? Basándonos en estos órdenes que mencionaban, el orden de la jerarquía, del equilibrio, del tomar y del dar, ¿no? Que básicamente como los órdenes del amor se denominan en constelaciones familiares. Sí, claro. Y que te están echando porros, Anita, y también tengo que decir esto. Saludos, Jorge Martín, ya está diciendo saludos, Anita, muy hermosa, sí, muy hermosa. Siempre. Gracias, Jorgito, que estés muy bien, saludos. Y aquí nos está, híjole, justamente uno de nuestros patrocinadores. ¿Qué pasa si una constelación es mal dirigida? ¿No pueden dejarnos peor? A ver, a nuestro agente de seguros, si nos dejan peor en una constelación, ¿tenemos un seguro que nos proteja? Por favor, sería genial. Bueno, de ahí la importancia de que cuando acudamos a una constelación familiar, sí seamos muy... un poco, yo le llamo un poco quisquilloso, pero finalmente es tener el cuidado con quién yo llego a una cuestión en un tema de salud mental. Realmente la persona que se promueve como constelador o consteladora familiar está certificado o no lo está. Y bueno... pero bueno, la pregunta interesante aquí es, ¿nos pueden dejar peor? Porque, digo, yo experimenté una que tal vez no fue la idónea, pero me dejaron con dolor de cabeza, muy agotada, pero no considero peor a como estaba. No es que te quedes peor. Bueno, lo ideal es que no te quedes peor. ¿Qué sucede? Te voy a compartir algo. Cuando se hacen, de pronto les voy a compartir que cuando se hacen las constelaciones familiares, por lo mismo que estás haciendo representaciones, ¿no? Puedes tener percepción corporal de lo que estás representando, claro que sí, por el campo morfogenético que se mueve en una constelación familiar. Sin embargo, al momento de término, con profundo respeto, con profundo honor, se agradece a la persona que pidió representaras, ¿sí? Y entonces todo eso tener claro que lo que se percibe en una constelación no necesariamente es tuyo, tú te lo estás inventando, no, viene de ese sistema familiar que representabas. Y entonces, ¿cómo no quedarte mal
bueno, dejando de representar lo que representabas. Esto es muy importante. Cuando constelen y de pronto tengan la sensación de me quedé con el dolor de cabeza, tengo la sensación que tenía cuando estaba en la constelación, es importante poderle mencionar a quien está constelando, yo me siento mal, ¿sí? Que no se queden con, ¿todo bien? Sí, todo bien. Si algo no te siente bien o no te sienta bien, poder mencionarlo al momento, porque sí hay un ejercicio que se realiza para este tipo de dinámicas, ¿no? Y entonces la persona no lleva encargando cargas que no son suyas. Perfecto. Y si no les va bien, chicos, tenemos otro patrocinador muy bueno. Tenemos a Funerales Santa Cruz. Sí, no, podemos echar ahí mano. Por favor, ya, no si, tengan que ir para allá. Si no tienen solución. Ay, iba a decir algo y se me fue el avión, pero bueno. Ya te asustó, Evelyn, con lo que dijo. Es broma, chicos. Nada más para que despierten porque están haciendo preguntas así. Es algo bastante bueno lo de las constelaciones. No, ya me acordé. Tú dices que hay que entregar o agradecer como que el lugar que te dan en la constelación, pero eso no implica que seas poseído por un espíritu, ¿no? O sea, porque hay personas que han asistido y así como en las otras iglesias que dicen que les entra el Espíritu Santo y se caen, y eso no pasa en las constelaciones, ¿verdad? La constelación familiar lo que va a pasar es que puedes tú percibir. Un ejemplo, el abuelo tuvo mucho tiempo un problema de ciática y entonces el que representa al abuelo, ¿por qué le duele? Porque el abuelo tuvo ciática y entonces está haciendo una representación, no es una invocación. Es muy diferente. Ajá. ¿Sí? Como importante aclararlo porque muchas veces se puede prestar a confusión. No estamos invocando absolutamente nada, no es un tema de ese tipo. Pero sí pueden haber, ¿no? Como dinámicas en donde haya sensaciones corporales muy evidentes. Me duele la cabeza, me duele el estómago. Lloramos y entonces la inflamación de los ojos al llorar es normal. Entonces es decir, dejo de representar tal y entonces yo soy, y te afianzas reconociendo quién tú eres, reconociendo en dónde estás y que gracias por haber participado en esa dinámica, pero que no es tu dinámica. Okay. Solo fuiste apoyo para representar esa dinámica. A ver, nuestro ingeniero Edgar Aguilar dice que él tiene una experiencia buena con las constelaciones, pero sí cree que puede haber malos guías. Digo, hay de todo, ¿no? La importancia de que chequen que esté certificado o que tenga la especialización y la carrera de psicología, de preferencia. Claro, es sugerente porque no solamente con las herramientas de constelaciones familiares, yo soy psicoterapeuta además de ser consteladora familiar, y las herramientas que nos abordan la psicoterapia es como las colocas también ahí al servicio mientras estás haciendo la constelación, es decir, tienes muchísimos más recursos de apoyo y de contención más allá de una constelación, que por sí sola la constelación podría tenerlo y podría resolverse, más cuando tienes mucho más recursos con una persona que tiene la especialización, la experiencia y que está colocada ahí para poder trabajar al servicio de la vida, entonces claro que como Edgar nos mencionaba, va a haber una dinámica de decir, me llevo esto bueno, ¿sí? Y por favor, algo siempre sugiero decirles, si no te sientes bien después de una constelación, repórtalo al constelador. Me está pasando esto, estoy sintiendo esto, y sí es importante que se reporte para que no se queden con nada que no sea suyo. Ok. Y hay una pregunta, sí, justamente, yo creo que eso nos queda como la duda, ¿no? Así como vas al médico y dices, ¿me enseñas tu cédula? ¿No? Para saber que es médico. Yo creo que aquí está preguntando nuestro querido Jorge Martín, que cómo puede saber si es realmente una persona preparada dando estas constelaciones. Tiene que preguntarle de qué escuela fue egresado. O sea, un papelito sí. Habla, dices, bueno, aquí tengo mi título, por sí, tengo mi Todos título. los que hacemos una especialidad tenemos un título certificado. Pues ahí está. Entonces es como, ¿me podrías compartir tu certificación? ¿No? ¿De qué escuela vienes? ¿No? Y entonces, en nuestro país únicamente hay 2 que están validadas. Okay. Sí, una de ellas es su abuelo y otra directamente al Instituto Bergelinger, que son como las 2 que tenemos como estandarizadas, certificadas incluso, y que bueno, a partir de ahí pueden incluso llegar a las escuelas de donde fueron, como hoy en día las redes nos permiten todo eso, ¿no? Poder decir, sí. A ver, ¿de qué escuela egresaste? Tal, ok. Y entonces investigar de todo eso, porque además cada institución tiene registro
de todas aquellas personas que hemos sido certificadas. Ok, vamos a repetir 961-11-615-22. ¿Sí? Para los que están interesados a acudir a terapia, porque Pepe González dice que quiere saber dónde acudir porque su esposa ocupa un reencuentro consigo misma. Okay. Entonces, ese es el número. En Facebook y en Instagram, ¿cómo te localizan? Janet Sánchez Navarro, Janneth. El consultorio está... Estamos en 23 Poniente Sur, 253. Ahí me encuentro ubicada, Centro de Desarrollo Integral El Árbol. Estamos ubicados ahí. Pueden hacer cita directamente, nos pueden buscar directamente en la página de internet y también pueden buscarme directamente en la página tanto Facebook como Instagram. En Facebook pueden encontrar los datos para la constelación que va a ser el 30 de mayo. Ajá. ¿O das los datos de una vez? Bueno, los datos para poder constelar es sábado 30 de mayo, 10 de la mañana a 2 de la tarde. Y para las personas que quieran constelar es importante que se comuniquen directamente conmigo, 961-11-615-22. Pueden mandar el mensaje de WhatsApp o pueden llamar si tienen alguna duda para poder hacer los espacios, porque además estos son grupos no tan grandes. Sí, hablabas de la importancia del número de participantes, ¿no? Sí. Bueno, pero les tengo una mala noticia. Se nos acaba el tiempo. Entonces nos queda agradecer a todos nuestros 12 oyentes que nos acompañaron hoy, que participaron. Siempre nos retroalimentan mucho sus preguntas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Janet, por esta plática, porque la verdad es un tema bien interesante. Y pues, para cerrar con broche de oro, a nuestros patrocinadores, César Avendaño, agente de seguros. Y también, como estábamos diciendo hace un momento, no dejan atrás esto para sus familiares y piensen en ustedes mismos también. Preventivo, todo preventivo. Todo preventivo, claro. No más vale porque pues ya sabemos que nadie se va a salvar de la muerte, ¿no? Entonces en Funerales Santa Cruz les pueden ayudar, les pueden dar muchos consejos ahí para que tengan estos temas resueltos. Bien. Gracias. Muchísimas gracias. Véanos próximo miércoles 7 de la noche. Gracias, Anita. Hasta luego, buenas noches. Bye. Bye.